Buenas tardes, hermanos, hermanas. Seguimos con nuestro interesante estudio bajo el paraguas del discipulado que estamos realizando en el estudio de Lucas, un evangelio precioso, completo, en el sentido de que contiene todas aquellas narraciones, historias, interpretaciones de la vida de Jesús más completa. Y vamos a entrar hoy, tenemos que entrar hoy en el precioso texto, la preciosa narración del bautismo de Juan. Pero antes yo desearía aclarar algo para que cuando entremos en esta realidad histórica del bautismo de Jesús, pues ya vayamos preparados con una visión de la relación que había entre Juan y Jesús. Y esto nos ayudará a comprender mejor el inicio del ministerio de Jesús. No tenemos que esconder nada. La Escritura es clarísima y la Escritura nos permite siempre pues ver las cosas leyendo entre líneas, como más de una vez he dicho, leyendo lo que nos quiere transmitir el Señor y lo que nos dice el texto y el autor de este texto. Porque no podemos entender a Jesús sin antes ver a Juan, el bautizador, en su relación con él. ¿Por qué? Porque sencillamente, porque es una forma de comprender el inicio del ministerio de Jesús. Lo hemos estado mirando estos días anteriores, cómo precisamente el evangelista Lucas une paralelamente el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús, cómo pone precisamente Juan el protagonismo que a veces nos equivocamos, el protagonismo en los niños. El protagonista en la narración del anuncio y el nacimiento de Juan no es ni mucho menos Zacarías y su mamá Elizabeth, sino que es precisamente Juan. Y en el anuncio del nacimiento de Jesús no es el protagonista ni el ángel, ni la acción de Dios que provoca, que origina, que protege a María y su embarazo, y mucho menos. María no es el protagonista, la protagonista, ni mucho menos, ni siquiera José. Veis que José siempre queda en un segundo plano, sino que el verdadero protagonista de los textos que hasta ahora hemos estado estudiando son Juan y Jesús. Teniendo esto presente, casi es obligado seguir contemplando la relación entre Juan y Jesús, porque así entenderemos mejor a Jesús. Según todos los indicios y, cómo no, evidencias en el Evangelio, Jesús parece ser, y eso es una opinión muy generalizada, personalmente sí que participo de esta opinión, cada uno, como sabéis, es libre de ver que sí, que no, de pensar que es así o no. Esto no tiene influencia alguna en el propósito que Dios, el Señor, tiene sobre nosotros y su proyecto salvador. Según todos los indicios, repito, y evidencias en el Evangelio, Jesús, antes de ser bautizado por Juan, parece ser que formaba parte del grupo de discípulos de Juan. De aquí la gente que se acerca al Jordán para escuchar y seguir las enseñanzas de Juan. Y es por eso que puede ser bautizado por Juan. Juan afirma precisamente en Marcos 1:7, que dice lo siguiente. Juan dice, y lo que proclamaba era esto: después de mí, otros traducen detrás de mí,
o siguiéndome. La idea es que parece ser que Juan tenía detrás como seguidor y discípulo a Jesús. Dice, después de mí, detrás de mí, viene uno que es más poderoso que yo, de quien ni siquiera soy digno de agacharme para desatar las correas de sus sandalias. Y sigue, yo os he bautizado con agua, o en agua, porque si consideramos que el bautismo es inmersión, lo que hace Juan es, en el agua, sumergir a las personas. Por lo tanto, yo os he bautizado con agua. Para mí sería mejor traducido, yo os he bautizado en agua, os he sumergido en el agua, pero él, dice, refiriéndose a Jesús, os bautizará en Espíritu Santo. Aquí no aparece el artículo en griego, es decir, os sumergirá, os hará que os introduzcáis en un ambiente en el cual el Señor es el poderoso y el que realiza todas las cosas. Hay un problema teológico curioso que también, como no, yo sabéis que no deseo, es posible que alguna vez lo haga, pero no será por voluntad propia, esconder nada, porque todos tenemos la capacidad, por el Señor, de introducirnos, de sumergirnos, de entrar en las Escrituras con esa libertad que el Señor nos da de conciencia, libertad de estudio, para entender y ver cosas. Y esa es una de aquellas cosas que con toda claridad lo voy a decir, ha sido y es un problema que no ha habido nadie que lo ha resuelto, y el Señor me libre de pretender ser yo quien lo resuelve, ni mucho menos. La pregunta era, y es muy concreta, ¿necesitaba Jesús ser bautizado para el perdón de sus pecados? Claro, según Hebreos, hemos de buscar el texto y la frase, él fue tentado, probado en todo, menos en el pecado. Es decir, lo que Jesús fue probado, y lo veremos después, fue tentado, lo veremos, fue probado directamente en las tentaciones por el mismo mal, el maligno, pero no pecó. Es decir, no es que Jesús no pudiera pecar. Vamos a ser sinceros. Ya lo digo. No es que Jesús no pudiera pecar. Igual, cuando hablemos de las tentaciones también lo hablaremos. Pero lo dejo aquí. Jesús no pecó. Claro, si nos encontramos que el bautismo es ese signo de arrepentimiento por el perdón de los pecados, ¿a qué viene que Jesús se bautice? En otro texto le dice, Juan no quiere bautizarlo y le dice, no, es que es necesario que hagamos la voluntad de Dios, o como dice literalmente, que cumplamos toda justicia. Es decir, el bautismo de Juan a Jesús se encuadra dentro de ese movimiento en el cual Jesús es el protagonista, el centro, y aquella persona que tiene y que hace la voluntad del Padre en todos los sentidos. Por eso repito, ¿era necesario que Jesús fuera bautizado para el perdón de sus pecados? Si no cometió pecado, ahí está el problema, ahí está la respuesta. Es un tema, repito, que nunca nadie le ha dado respuesta. Y vuelvo a repetir, no voy a ser yo quien la dé, porque pobre de mí. El hecho es que después del bautismo sucede lo siguiente. Hemos dicho que seguramente Jesús estaba o iba como discípulo de Juan, es bautizado y después del bautismo Jesús se separa. Se separan los dos y se forma un nuevo movimiento con carácter escatológico. Acordaos que os dije
que la predicación de Juan era cara precisamente a los últimos tiempos. Y Jesús, el Mesías, predica y anuncia la llegada del reino de los cielos también con una perspectiva de los últimos tiempos. Y resulta que ambos movimientos, Jesús y sus discípulos y Juan y sus discípulos, siguen muchos años juntos. Incluso hay un fenómeno curioso. Discípulos de Juan se pasan a ser discípulos de Jesús. En el Evangelio de Juan tenemos ese detalle, Juan 1:35, Juan había dado testimonio de Jesús diciendo: ahí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Juan sigue dando un testimonio de Jesús: he visto al Espíritu Santo bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Y después dice: ni yo mismo sabía quién era. Pero ni Juan mismo sabía quién era Jesús cuando fue bautizado. Dice: pero aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es quien ha de bautizar con Espíritu Santo. Y dice Juan: y puesto que yo lo he visto, testifico que este es el Hijo de Dios. Y sigue en el versículo 35. Al día siguiente, de nuevo, estaba Juan con 2 de sus discípulos, y al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, fijaos, repite, al día siguiente, ahí tenéis al Cordero de Dios. Los 2 discípulos de Juan que se lo oyeron decir fueron en pos de Jesús, fueron detrás de Jesús, quien al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos contestaron: Rabí, significa maestro, ¿dónde vives? Y él les respondió: venid a verlo. Y los incorpora a sus seguidores, o como sus seguidores. Fijaos, es que es curioso, como ya tenemos dos movimientos, dos personajes importantísimos, Juan y Jesús, que ambos tienen sus discípulos. Incluso la realidad de que continúan ambos juntos se produce cuando hay una discusión posterior entre los seguidores de Juan y de Jesús. En Juan, el evangelista Juan, capítulo 3, en el versículo 22, hay un detalle también a tener en cuenta. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Estoy leyendo Juan 3:22. Se detuvo allí algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente. Y sigue. Juan estaba también bautizando en Ainón, cerca de Salim. Había en aquel lugar agua en abundancia y la gente acudía a bautizarse. Pues Juan aún no había sido encarcelado. Todos los movimientos siguen. Y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice: se enteró Jesús de que los fariseos supieron que cada vez aumentaba más el número de sus seguidores y que bautizaba incluso más que Juan. Aunque de hecho, y aquí viene una entrada que muchos comentaristas dicen, claro, no podía ser que Jesús él mismo bautizase. ¿Por qué no? Claro que podía hacerlo. O que fuera ayudado por sus discípulos. Y dice, aunque de hecho no era el mismo Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Tremendo. Jesús deja Judea y va a Galilea para no entonces interferir. Porque fijaos en el versículo 3 de Juan 4:3 dice,
Así que salió de Judea y regresó a Galilea. Jesús no quiere un enfrentamiento entre ambos movimientos, el de su primo Juan y el suyo. Entonces lo que hace es separarse. Y él sale de Judea y parte a Galilea. Lo que sí que es cierto es que el movimiento de Juan el Bautista sigue, incluso hasta la época de Pablo. Y esto lo recoge Lucas también. En el Hechos, capítulo 18, en un pasaje, 18, 23 y 28, que dice así. Hechos, a ver si me ha pasado, 18, aquí lo tengo. 18, versículo, repito, 23, dice, está Pablo, que ha predicado en Corinto, que ha comparecido ante Galión, un procónsul. Pablo regresa a Antioquía y Pablo entonces en ese momento se encuentra en Éfeso. Dice, al cabo de una temporada, 18-23, al cabo de una temporada en Antioquía, se puso otra vez en camino y recorrió sucesivamente las regiones de Galacia y Frigia, confortando en la fe a todos los discípulos. Qué misión y qué cosa más hermosa cuando un pastor, modelo de pastores, es Pablo, y lo que él hace es ir y repasar, pasar por aquellas iglesias que, por la gracia del Señor, él ha sido el protagonista y las ha fundado. ¿Para qué? Para confortar, animar, estimular en la fe a los discípulos. Y sigue en el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Judío, pero que era de Alejandría, no era del propio país de Israel. Hombre, dice el texto, elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor, y aquí hay que interpretar Señor no como de Jesús, sino en el camino de Dios, en el nuevo camino que había proclamado y había pronunciado y había predicado Juan. Dice, y lleno de entusiasmo, hablaba y enseñaba con esmero, y aquí sí que ya entra, que de ese Dios que él predicaba, ya entra con detalle en Jesús. Dice, los temas concernientes a Jesús, porque él, a partir de Juan, que había anunciado la llegada escatológica del fin de los tiempos, y Juan le indica entonces que es Jesús el Mesías prometido. Por lo tanto, que había sido iniciado en el camino del Señor, es decir, había sido iniciado en las enseñanzas, en el proyecto, en la perspectiva de la venida del Mesías. Y enseñaba con esmero los temas concernientes a Jesús, aunque no conocía más bautismo que el de Juan. Claro, Juan cuando predica, y lo hemos leído antes, señala a Jesús. Y este Apolo debía de haberse quedado con Juan, había posiblemente seguido de lejos a Jesús, lo había escuchado, lo había entendido, pero él continuaba con su, diríamos, antecedentes teológicos que venían de Juan. Dice el texto en el versículo 26, comenzó pues a enseñar con decisión en la sinagoga, pero cuando lo escucharon Priscila y Aquila, ¿cuántas veces hemos dicho que los primeros cristianos estaban en las sinagogas? Dice, cuando lo escucharon Priscila y Aquila, lo tomaron consigo y les pusieron con mayor exactitud todo lo referente al camino de Dios. Fijaos ese bloque que vemos en el movimiento de Juan y en el movimiento de Jesús, como el Evangelio, el movimiento de Juan forma parte de ese camino que Dios proyecta y hace hasta la salvación y la llegada del Mesías. Dice en el versículo 27, al manifestar él su deseo de ir a Acaya, porque era una persona entusiasmada, una persona
con una gran vocación misionera, pero sin formación. Dice, los hermanos apoyaron tal decisión y escribieron a los discípulos de aquella provincia para que lo acogieran con cariño. Una vez allí, fue de gran ayuda para quienes, por gracia de Dios, eran ya creyentes. Ayuda a los creyentes. Con sólidos argumentos, refutaba en público a los judíos, demostrándoles con las Escrituras en la mano que Jesús era el Mesías. ¿Veis? Hasta en esa época en que ya Pablo predica y empieza a expandirse el Evangelio de Cristo, hay seguidores de Juan. Y son seguidores tan salvos como nosotros, tan redimidos como nosotros, porque lo tengo que decir, el dogma no salva, la institución eclesial no salva, y lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, el bautismo tampoco salva. Lo que salva es la fe en Cristo, la fe en el Señor, que te hace nacer de nuevo. Quien no nace de nuevo y de lo alto no puede entrar en el reino de los cielos. Hoy en día también hay que decirlo, aún existen seguidores de Juan. Hoy en día, en pleno siglo XXI, son grupitos pequeñísimos, pero que están ahí. Son los que se llaman los mandeos, es decir, un grupo que se llama los mandeos que siguen aún con lo que enseñaba Juan. Hay también una gran diferencia entre Juan y Jesús. Y es una diferencia teológicamente importante. Lo voy a repasar, lo voy a decir. Juan anuncia el juicio y que uno se libra de ese juicio, de ese castigo por la conversión, el arrepentimiento. Una conversión que se muestra en la práctica por la fe. Eso es lo que predica Juan. Juan dice, tú quieres no caer en el castigo de Dios, cambia, arrepiéntete y bautízate. Sin embargo, Jesús va muchísimo más allá y Jesús anuncia la conversión para la salvación, no para librarse del castigo, sino por amor a Dios. Esa diferencia parece ser que a veces se escapa, pero es esencial e importante. Fijaos, es tan importante como que el amor de Dios hace que el mensaje, la predicación, la visión, la enseñanza de Jesús prevalezca sobre el concepto de conversión para evitar el castigo. Juan, repito, pide conversión para evitar el castigo. El Señor Jesús pide conversión porque se es amado y por amor a Dios. Sigue, y ahora lo vamos a dejar aquí hoy, Juan también comprendemos y vemos que es muerto por un político. ¿Os acordáis, no? Aquella danza que dicen que es de Salomé, pero es que el Evangelio no habla de Salomé. Sabemos que es Salomé por escritos de Flavio Josefo, un historiador de aquella época, que hace un cumpleaños, hay una danza, agrada tanto, y entonces le pide que lo que quiera se lo va a dar. E instigada por su madre, Salomé le pide la vida, la cabeza de Juan el Bautista. Aquella acusación tenía dos características. Uno era moral, esencialmente moral, pero implicaba también denunciar a un político. Y hermanos y hermanas, todos sabemos lo que es eso, todos sabemos, y no quiero meterme en estos vericuetos, todos sabemos lo que es denunciar a un político. Y sin embargo, por otro lado, Jesús es muerto
también por un político. Mejor dicho, Jesús muere por acusación e instigación de la institución religiosa de aquel momento. Lucas, veremos en su momento también, en Lucas no aparece ningún romano. Es la institución religiosa que lo presenta para que autorice su muerte, un estamento político. Y eso es también interesante, que ya iremos desarrollándolo en nuestros estudios. Tienen una cosa en común, y con esto acabamos para que lo tengamos presente hoy. Ambos anhelaban la llegada del reino de Dios, pero de forma inmediata. Pero sin embargo, con fines y motivos diferentes. Lo he dicho antes, unos, Juan, arrepentíos, convertíos, para huir de la ira venidera, y Jesús, convertíos, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se está acercando, es decir, por amor. Hoy lo dejamos aquí, y el próximo día nos introduciremos en el bautismo de Jesús. El Señor nos bendiga. Ya lo sabéis, si hay algo que no me he explicado bien, preguntar. Si hay algo que tenéis alguna duda, sin miedo. No estamos aquí, o sea, por respeto o por temor o por el qué dirán, yo no me voy a quedar con una pregunta en el corazón. Tengo que ser valiente y decirla, aunque parezca poca cosa, aunque parezca absurda, es igual. No os quedéis, por favor, no os quedéis nunca con preguntas sin formular. Quiera el Señor que nos bendiga y nos acompañe estos días. Amén.